Bueno, y con un incremento superior al 7%, el gobierno lanzó la convocatoria para los fondos Cultura 2016. Son más de 20.000 millones de pesos que se van a destinar al financiamiento de 37 líneas y 70 modalidades de proyectos culturales, de entre los que destacan los musicales, literarios y audiovisuales, entre otros. Vamos a profundizar en esta iniciativa. Para eso nos acompaña en CNN Chile Ernesto Tone, ministro de Cultura. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Pero antes que empecemos a hablar de cultura, hoy día tuvo que levantarse un poquito más temprano, parece. Les avisaron ahí cambio el ministerial. ¿Cuál es su parecer respecto a esto? Sobre todo porque se habló tanto de que estuviese sin un ministro secretario general de la presidencia 20 días esa cartera. Bueno, son decisiones presidenciales. Yo creo que los nombres están muy acertados, así que la verdad es que fue muy distendido la reunión que tuvimos hoy día. Ya, lo único que me puede confirmar o no si es que es verdad que supieron hoy día en la mañana. Sí, hoy día en la mañana es una decisión presidencial. Bueno, ya. Hablemos del tema entonces que nos convoca, ministro, un nuevo anuncio con respecto a estos fondos culturales. Y son bien amplios, son bastantes disciplinas o distintos tipos de, podríamos decir, actividades artísticas, culturales que tienen la posibilidad de postular. ¿Qué destacaría usted de este llamado 2015? Bueno, está en la línea de lo que se viene trabajando en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y tiene que ver sobre todo en cómo le ponemos énfasis al tema del acceso, al tema de educación, que es fundamental, al tema de la descentralización y al tema de la inclusión. Y eso está en todos los fondos, pues son 4 fondos, el FONDART, Fondo de la Música, Audiovisual y el Libro y la Lectura, y es transversal, hacia allí donde está puesto el foco en estos fondos 2016. Ahora, cuando uno habla de 37 líneas y 70 modalidades, explíquenos un poquito más de qué se trata eso. Y hay como 85 submodalidades. Claro, para entender un poco tanta división. No, mire, lo que se hizo para este año, en este rediseño que se hizo en los fondos, tiene que ver con 2 temas principales. Uno, cómo la plataforma donde se postula es más segura, es más dinámica, es de más fácil acceso para los creadores. Y por otro lado, cómo reagrupamos las modalidades según la expresión artística. Es decir, si uno tiene una línea que es teatro, uno dentro de la línea de teatro va a lo que es investigación, lo que es creación, lo que es circulación. Y eso permite a los creadores poder tener un buscador para poder ingresar cuáles son sus áreas de interés donde quiere postular a un proyecto. Por lo tanto, tiene que ver cómo nosotros logramos que tanto los creadores como las futuras audiencias que van a poder disfrutar del producto de esta obra artística puedan entender dentro de qué lógica están los fondos. Claro, o sea, un poquito más específico para que el fondo de la búsqueda sea más óptima de fondo. Porque hay muchos postulantes. La verdad es que, claro, uno ve los resultados, pero no ve el espectro de creadores que están postulando. Y ahí de repente se pierden tal vez por postular mal, por no ser bien claros y tal vez dar con la línea adecuada de lo que uno quiere que le financien. Yo lo que le solicité a los secretarios de los fondos, que este año tuvieran mucho cariño con los creadores en el sentido de que las bases de postulación sean simplificadas. Claro, es decir, que no tuvieran que darse 10 vueltas para entender cómo postular, porque hay un primer filtro que es la admisibilidad de los proyectos. Y hay muchos proyectos que se caen simplemente porque o se leyeron mal las bases o simplemente no se entendieron las bases. Por lo tanto, el lenguaje también donde se proponen las bases tienen que ser bases con una claridad meridiana, de tal modo que las personas, incluso si están en lugares apartados, porque hay gente que postula en distintas áreas, hay áreas artesanales, hay áreas del patrimonio, hay áreas que tienen que ver con infraestructura, puedan entender claramente las bases, ya que hoy día se hace todo vía tecnológico, vía digital, para poder ingresar los datos. Y acá basta con que un dato esté mal formulado, y lamentablemente quedan fuera de base. Ministro, ahora cuando uno escucha que hay un aumento de un 7% versus lo que ocurrió el año anterior, ¿esto significa que hay espacios distintos, nuevos que se abren o que hay más fondos finalmente? Son ambas. Es decir, por un lado, hay un monto mayor de fondos, pero también una especialidad o especificidad dentro de las líneas donde se abre. Por ejemplo, un detalle muy importante, dentro de lo que hablamos de la descentralización, este año hay un enfoque muy fuerte en los proyectos fuera de la región metropolitana. Es decir,
uno de los principios base era que, como usted sabe, hay fondos nacionales y fondos regionales. Los fondos regionales no se sobreponen, es decir, no hay dos líneas iguales en los fondos nacionales o regionales. Por lo tanto, los fondos regionales tienen que ver con especificidades que hemos trabajado con las direcciones regionales. No todas las regiones de Chile necesitan o piden cierto desarrollo cultural distinto a la región vecina. Y por lo tanto, hoy en día, los fondos nacionales de creación cumplen un objetivo y los fondos regionales están cumpliendo otro objetivo. Ya. O sea, no puede postular a alguien al fondo regional para ver cómo le va y después esperar al nacional. No, además están todas hechas en la misma fecha, por lo tanto no se podría. Pero también hay temas, por ejemplo, en el fondo del libro y de la lectura, antiguamente una persona en la categoría de ficción podía presentar 10 libros, por decirlo. Hoy en día puede postular con un libro, con un root, o sea, no hay multiroot, ¿ya? En el sentido de tampoco no tener una gran cantidad de personas postulando a distintos proyectos, sino poder focalizar un poco los financiamientos que son del Estado, de todos nosotros, en poder desarrollar un proyecto. En ese sentido, ministro, ¿cómo responde usted tal vez a la crítica que ha sido más recurrente o que usualmente uno ha escuchado en los últimos años que tienen que ver con los fondos de cultura, que es que muchas veces la gente que los recibe son los mismos o es gente que efectivamente ya tiene una vasta trayectoria y que no se le da un real impulso tal vez a artistas más emergentes o más desconocidos? Muchos también dicen ahí, bueno, aquí claramente hay ciertas, podríamos decir, vínculos políticos a quienes se les entregan y a quienes no. ¿Cómo se ha ido avanzando un poco para ir desmitificando estos temas que siempre han estado presentes con los temas del Fondo de la Cultura? Hay mucha fantasía. Yo he sido evaluador seis veces, ¿ya? Y la verdad es que no. Uno lo que evalúa es dentro lo más objetivo que puede ser, porque finalmente hay una decisión particular en elegir un proyecto sobre otro. Ha sido un proceso súper transparente. En eso, si no, sería como que echarme a mí mismo al agua. No, no hay temas políticos, no hay temas. No, es un tema meramente artístico. Lo que nosotros hemos hecho para focalizar y ahondar en que no hayan esas suspicacias, tiene que ver con que en la línea hemos desarrollado ciertas expresiones artísticas que antes no estaban. Por ejemplo, en la música, en el fondo de la música. Antiguamente, una persona que hace electroacústica no encontraba un espacio dentro de los fondos de postular. Y claramente ahí nosotros hicimos una categoría específica para lo que es música tradicional de pueblo originario. Antes no tenía dónde postular esa persona. Hoy día tiene una línea para desarrollar un proyecto similar. Y ahí hay ciertas categorías o modalidades, como se le dice, o submodalidades, que tienen que ver con algunas expresiones que son súper emergentes. Por lo tanto, son creadores nuevos los que están postulando. Se hace una diferenciación entre creadores de gran trayectoria y exponentes más jóvenes. No, yo creo que hay fórmulas de poder focalizar que puedan atender a todos los requisitos. Ahora, la demanda es muy grande, eso es así. Claro. Y los ganadores, en este caso nosotros definimos colaboradores del Consejo, son una parte de la gente que postula, como en todo concurso. Lo que se está trabajando ahora más a largo plazo, 2017, con la nueva institucionalidad, es tener otras herramientas paralelas que tengan que ver más bien en consolidar instituciones o grandes eventos que son de interés nacional y que por lo tanto tienen la complejidad que no deberían concursar año a año. ¿Cómo qué, por ejemplo? Grandes festivales, o festivales de cine, de teatro, instituciones que desarrollan acciones todos los años en torno a ciertos procesos. Y ahí debiese haber un financiamiento más permanente, dice usted, y no finalmente recurrir a estos fondos. Es que si uno de los temas es la sostenibilidad de las instituciones en Chile, obviamente si tú lo pones en el peligro de que año a año no saben si van a poder seguir funcionando, porque muchas veces estamos hablando de gasto de operación, es decir, cómo hace funcionar un canal, por ejemplo. Tú no puedes dejar un canal sin saber si el año próximo tiene el financiamiento o no. De lo contrario, no hay forma de diseñar un plan, acciones, políticas públicas, que es lo que se está trabajando desde el Consejo. Ministro, en un año en que se ha hablado muchísimo del tema del estancamiento económico, de cómo esto está afectando a distintas carteras, uno tiende a pensar que tal vez áreas como la cultura pudiesen verse mayormente afectados por situaciones como esta. ¿Cómo se está analizando esa situación, sobre todo cuando, por ejemplo, se está analizando la situación en educación, que era un tema clave, y cómo al parecer los presupuestos no estarían dando para cumplir con ciertas expectativas que había?
A ver, es muy importante entender que en Chile hemos llegado a un nivel de madurez donde se entienda que el desarrollo cultural es parte principal del desarrollo de un país, por lo tanto, nunca se va a poner en juego eso. Ahora, lo que sí se está haciendo es focalizar hacia dónde vamos a enfocar la mayor energía. Es muy ambicioso el programa de gobierno, por lo tanto, en coyunturas económicas que son menos favorables, obviamente lo que uno hace es ver cómo se focaliza, y esa focalización va en un sentido muy claro. Es cómo lo que nosotros hacemos le llega a la ciudadanía, y por lo tanto lo que nosotros tenemos que velar es que todos los proyectos que estemos desarrollando, tanto de infraestructura como de creación, como de políticas públicas, vayan en el sentido que las personas puedan aprender estos bienes y servicios culturales y lo puedan hacer propios en su vida cotidiana. ¿Pero se puede haber afectado también las proyecciones, las expectativas que vienen en materia cultural en el programa de gobierno? Yo no diría eso. ¿No? Por lo que hemos estado conversando con la presidenta y también con el sector de la cultura, está claramente definido que esto es una decisión tomada, una decisión meditada, y yo creo que llega un momento en los países del desarrollo donde efectivamente ya no hay vuelta atrás, es decir, o asumimos que esto es parte del proceso, incluyendo la reforma educacional, donde la educación artística para nosotros es fundamental. De lo contrario, la verdad es que vamos a seguir estancados como país y vamos a tener los niveles de lectoría que tiene y vamos a tener los resultados que tenemos. ¿Se está trabajando en eso? Porque uno entiende la cultura como parte de la educación. Muy fuerte, o sea, dentro de las líneas, como le digo, hay un eje transversal que es el tema de educación. Y cada uno de los fondos hoy en día tiene fondos destinados. Hay uno que le doy como ejemplo, en el fondo del libro y la lectura, lo que se abrió una línea que tiene que ver con los mediadores de la lectura. Eso quiere decir que van a poder postular profesores que antes no postulaban, bibliotecarios, para poder tener un fondo para poder desarrollar este Plan Nacional de la Lectura. Ministro, para terminar, hay algunos que han planteado que, por ejemplo, se debiesen incorporar áreas como la gastronomía también, que finalmente también es parte de un patrimonio, y hay algunas organizaciones que están empujando fuertemente este tema. ¿Está la posibilidad que el día de mañana también se puedan abrir fondos relacionados con esto, con nuestra cultura más gastronómica como...? A mí, en lo personal, me encantaría. Ese es mi tema. Pero, porque yo creo que efectivamente, tal como en otros países sucede, el tema de la gastronomía, o sea, es cultura. Partamos la base que es cultura. Ahora, lo que a mí me interesaría es que hoy en día está teniendo una relevancia muy importante, ¿no? En Chile, en general, a lo largo de todo Chile, y obviamente es un sector de la economía que está muy pujante y que efectivamente puede ser un insumo muy grande para ampliar la base de lo que hoy representa el medio cultural para los chilenos. Y hoy en día ya está adaptado también a una realidad distinta, o sea, no me cabe duda que vamos hacia allá, cuando se habla de industrias creativas o economía economía cultural, está considerado en muchos países. En Chile todavía no hemos hecho ese clic. Yo creo que ese es el camino que se viene. Es algo de las cosas que faltan. Bueno, entonces, a todos los artistas, a todas las personas que tengan el interés, ¿dónde pueden conocer y tener mayores detalles de la fecha, las bases, cómo postular? A las 0001 del día lunes, ¿ya? Hoy en día ya están las bases en la página del Consejo Nacional de la Cultura, cnsa.cl, pero a partir del martes a las 12 de la noche del día lunes se van a poder acceder y están abiertos en distintas fechas diferidas del cierre, pero va a ser la última semana de agosto y la primera de septiembre para tener los resultados en diciembre y poder iniciar todos los proyectos del año 2016. Eso sí, claro, ahí está el tema de que son fondos para el próximo año, para financiar esas actividades. Ministro, le agradecemos muchísimo su tiempo para conversar y profundizar en temas tan necesarios como es la cultura de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Vamos a la pausa y ya volvemos.